En 1980, IBM era una de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo. Bill Gates tenía solo 24 años y Microsoft era una empresa pequeña, conocida principalmente por vender lenguajes de programación. Sin embargo, una serie de decisiones tomadas durante unos pocos meses cambiaría para siempre la historia de la computación. Microsoft conseguiría el sistema operativo que necesitaba IBM, conservaría el derecho de venderlo a otros fabricantes y terminaría construyendo uno de los mayores imperios tecnológicos del planeta. Pero la historia real es más compleja que la versión que suele circular en Internet. IBM no le regaló su sistema operativo a Bill Gates. Microsoft tampoco creó MS-DOS completamente desde cero, y el famoso relato sobre un empresario que perdió la oportunidad porque decidió salir a volar podría ser una enorme simplificación. Esta es la verdadera historia del acuerdo entre IBM y Microsoft. A finales de los años 70, IBM dominaba el mercado de las grandes computadoras empresariales. Sus máquinas ocupaban salas enteras, costaban enormes cantidades de dinero y eran utilizadas principalmente por gobiernos, universidades y grandes compañías. Mientras tanto, empresas como Apple, Commodore y Tandy estaban demostrando que también existía un mercado para computadoras mucho más pequeñas. IBM comprendió que debía responder rápidamente. El problema era que la compañía normalmente necesitaba varios años para diseñar y lanzar un producto nuevo. El mercado de las computadoras personales estaba creciendo demasiado rápido como para esperar tanto tiempo. Por eso nació un proyecto secreto conocido como Project Chess. Un pequeño equipo de IBM ubicado en Boca Ratón, Florida, recibió el desafío de desarrollar una computadora personal en aproximadamente un año. Para conseguirlo, utilizaron componentes disponibles en el mercado y buscaron proveedores externos para buena parte del software. Era una decisión poco habitual para IBM, una empresa acostumbrada a controlar internamente casi todos los elementos de sus productos. Uno de los proveedores seleccionados fue Microsoft. En aquel momento, Microsoft no era todavía el gigante que conocemos. En 1980 tenía aproximadamente 40 empleados y ventas anuales cercanas a $8 millones. La compañía había sido fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975. Su especialidad eran los lenguajes de programación, especialmente BASIC. Cuando IBM contactó a Microsoft, buscaba lenguajes para su futura computadora, pero también necesitaba un sistema operativo, el programa fundamental que controla el hardware y permite ejecutar las demás aplicaciones. Microsoft tenía experiencia con software, pero no poseía el sistema operativo específico que IBM necesitaba para su nueva computadora. El sistema más importante de aquella época era CP/M, creado por Gary Kildall y comercializado por su compañía Digital Research. IBM intentó llegar a un acuerdo con Digital Research. Sin embargo, las negociaciones no produjeron el resultado que IBM necesitaba. Aquí comienza una de las leyendas más repetidas de Silicon Valley. Durante años se dijo que Gary Kildall perdió el contrato porque no estaba presente cuando llegaron los representantes de IBM, supuestamente porque había salido a volar en su avión. Pero los relatos históricos no coinciden completamente. Algunas versiones hablan de problemas como un acuerdo de confidencialidad, otras mencionan desacuerdos sobre el precio, las regalías y las condiciones de la licencia. Lo que sí está documentado es que IBM y Digital Research no cerraron a tiempo el acuerdo para el sistema operativo principal de la nueva computadora. IBM regresó entonces a Microsoft. Bill Gates comprendió que se encontraba frente a una oportunidad extraordinaria. El problema era que Microsoft todavía no tenía el producto que había prometido entregar.
la solución apareció muy cerca de sus oficinas. Seattle Computer Products fabricaba equipos basados en el procesador Intel 8086. Uno de sus programadores, Tim Paterson, había desarrollado un sistema operativo para esas máquinas. Inicialmente fue conocido como QDOS, siglas de Quick and Dirty Operating System. Más tarde recibió el nombre de 86-2. El sistema había sido creado porque la versión de CP/M compatible con el procesador 8086 no estaba disponible cuando Seattle Computer Products la necesitaba. Microsoft obtuvo primero una licencia para comercializar 86-2. Después trabajó para adaptarlo a la computadora que IBM estaba desarrollando. Tim Paterson también terminó colaborando directamente en el proyecto. El 27 de julio de 1981, pocas semanas antes de la presentación de la computadora de IBM, Microsoft adquirió todos los derechos de 86-2 de Seattle Computer Products por $50,000 adicionales. Por eso, algunas historias mencionan $50,000, mientras que otras calculan aproximadamente $75,000, sumando la licencia inicial y la posterior compra de los derechos. Lo realmente importante no fue solamente el precio. La clave estaba en la estructura del acuerdo con IBM. IBM recibiría una versión del sistema operativo para su computadora, conocida como PC-2. Microsoft, sin embargo, conservaría los derechos sobre el software y podría licenciar su propia versión MS2 a otros fabricantes. En aquel momento, esta condición no parecía necesariamente peligrosa para IBM. IBM era una corporación gigantesca. Microsoft era una empresa pequeña. Además, nadie sabía todavía si la computadora personal de IBM se convertiría en un gran éxito. Para IBM, la prioridad era lanzar el producto rápidamente. Para Microsoft, la prioridad era conservar la propiedad de una tecnología que podía vender muchas veces. El 12 de agosto de 1981, IBM presentó oficialmente el IBM Personal Computer modelo 5150. La computadora utilizaba el procesador Intel 8088 y estaba construida en gran parte con componentes disponibles comercialmente. IBM también publicó suficiente información técnica para que otras compañías pudieran fabricar tarjetas, accesorios y programas compatibles. La estrategia funcionó. El IBM PC se convirtió en un éxito mucho mayor de lo esperado. Según la propia historia publicada por IBM, se vendieron más de 750,000 unidades durante sus primeros 2 años. Pero el éxito también produjo una consecuencia inesperada. Otros fabricantes comenzaron a construir computadoras compatibles con el estándar de IBM. Empresas como Compaq desarrollaron máquinas capaces de ejecutar el mismo software creado para el IBM PC. Estas computadoras necesitaban un sistema operativo compatible y Microsoft podía vendérselo. Cada nuevo fabricante de computadoras compatibles representaba un nuevo posible cliente para MS2. Microsoft ya no dependía solamente de las ventas de IBM. Cuantas más computadoras utilizaban DOS, más desarrolladores creaban programas para DOS. Y cuantos más programas estaban disponibles, más consumidores querían comprar computadoras compatibles. Se creó un poderoso efecto de red. IBM había ayudado a establecer el estándar del hardware. Microsoft estaba convirtiendo su sistema operativo en el estándar del software. Aquí aparece la gran pregunta: ¿IBM cometió realmente un error?
Visto desde el presente, permitir que Microsoft conservara los derechos parece una de las decisiones empresariales más costosas de la historia, pero en 1980 el futuro era mucho menos evidente. IBM quería reducir el tiempo de desarrollo, compartir riesgos con proveedores externos y entrar rápidamente en un mercado nuevo. Su estrategia produjo una computadora extremadamente exitosa y convirtió la arquitectura del IBM PC en un estándar mundial. El problema fue que ese estándar podía ser imitado. Con el tiempo, los fabricantes de computadoras compatibles redujeron los precios y aumentaron la competencia. IBM continuó vendiendo millones de equipos, pero perdió progresivamente el control del mercado que había ayudado a crear. Microsoft, en cambio, podía beneficiarse independientemente de quién fabricara la computadora. Si el cliente compraba una máquina IBM, podía utilizar PC-2. Si compraba una computadora compatible de otra marca, probablemente utilizaría MS-2. Microsoft había conseguido colocarse en el centro de todo el ecosistema. Pero tampoco sería correcto afirmar que una compra de $50,000 convirtió inmediatamente a Bill Gates en multimillonario. El crecimiento necesitó años. En 1981, Microsoft registró ventas de más de $17 millones. Durante los años siguientes, MS-2 se extendió entre los fabricantes de computadoras compatibles. La compañía también desarrolló aplicaciones, lenguajes de programación y posteriormente Windows. El 13 de marzo de 1986, Microsoft comenzó a cotizar en bolsa. Las acciones salieron a $21 y terminaron su primer día alrededor de 28. La oferta pública recaudó aproximadamente $61 millones. Ese mismo año, Bill Gates, con 30 años, ya era descrito por la prensa como un empresario con una fortuna cercana a $350 millones. MS-2 no fue la única causa de esa riqueza, pero creó la plataforma sobre la que Microsoft pudo seguir creciendo. Esta historia contiene varias lecciones importantes. La primera es que no siempre gana quien inventa todo desde cero. También puede ganar quien reconoce una oportunidad, consigue una tecnología, la mejora y encuentra la mejor forma de distribuirla. La segunda es que las condiciones de un contrato pueden ser más valiosas que el precio inicial. Microsoft no solo consiguió vender un sistema operativo a IBM, consiguió conservar el derecho de vendérselo al resto del mercado. La tercera lección es que las decisiones empresariales deben analizarse dentro de su momento histórico. IBM no podía saber con certeza que aparecería una gigantesca industria de computadoras compatibles. Su decisión ayudó a lanzar rápidamente un producto exitoso, pero también permitió que otras empresas aprovecharan el estándar que había creado. Por eso, más que hablar simplemente del error de IBM o de la genialidad de Bill Gates, deberíamos hablar de una combinación de velocidad, negociación, propiedad intelectual, distribución y oportunidad. Una pequeña compañía no derrotó inmediatamente a un gigante. Se colocó en el lugar exacto desde el que podía ganar, sin importar quién terminara vendiendo más computadoras. Y esa puede ser la parte más brillante de toda la historia. ¿Crees que IBM cometió un error imperdonable o tomó una decisión razonable con la información que tenía en 1980? Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete a Curiosidades Ricas para descubrir las decisiones que cambiaron la historia de las empresas más poderosas del mundo.